Bienvenida, familia amada del Señor y mía. Son muy amados. El Señor es todo para nosotros, es fiel. Cuando estamos en su presencia, algo sucede, cosas extraordinarias pasan, porque eso es lo que hace Él y eso es lo que hace su palabra. Bienvenidos a mis invitados, amados. Adelita, su esposo, su familia, su hijito. Y bueno, me faltan algunos, pero ya van a llegar. Estamos celebrando la fiesta del amor, ese amor profundo, ese amor firme, ese amor que nos alinea, que nos fortalece para mantenernos en esta vida, que vale la pena conocer la vida de Cristo. Ese es nuestro Dios. ¿Cómo podemos cortar el fluir de la obra que Él quiere hacer en las vidas? El milagro principal, primordial, como dijo ella, entender. ¿Sabe por qué? Porque el dilema, lo vuelvo a repetir, el problema de la raza humana consiste en poseer sin entender. Y por eso devaluamos y por eso menospreciamos. Nosotros poseemos una salvación muy grande, una salvación que es el rescate de nosotros mismos, una salvación que no solo nos va a llevar a vivir eternamente en la presencia de Dios, una salvación que es salud integral en todo el ser, en el espíritu, en la psiquis, en las emociones, en el alma, en la voluntad y obviamente en el cuerpo físico. ¿Por qué excluir los milagros de la obra de la cruz? Si el mayor milagro ya nos los entregó, que es Cristo. Por eso es que cuando entendemos la obra de la cruz, que somos santos, perfectos y completos en Él, y que esas bondades de Dios ya están operando activamente en nuestro ser, esa sanidad que por sus llagas nosotros ya fuimos curados. ¿Por qué? Porque Él sufrió el castigo de nuestra paz. Se llevó nuestros pecados y esas heridas que le hicieron operaron una sanidad integral. Este es el tiempo de la restitución, este es el tiempo de la reconciliación con esta verdad, con esta palabra poderosa. Este es el tiempo de la sanidad integral de la familia. Así que vamos a continuar. El tema o el título de la palabra de hoy es legado de bendición. Imagínense la gente que tiene esa verdad, esa realidad en su corazón. ¿Qué es lo que va a vivir? ¿Qué es lo que va a experimentar? ¿Y qué es lo que va a transmitir a sus hijos, a su generación? Lo que cree, lo que vive, lo que conoce. Y si alguien conoce a Cristo, no se puede quedar callado, no se puede quedar indiferente al dolor del otro. Va a transmitir lo que le hizo bien, va a transmitir lo que sanó su corazón, lo que sanó su alma y su mente. Entonces, mi primer punto, la importancia de transmitir la vida de fe a nuestros hijos. Legado de bendición. Segunda de Timoteo 1:3 dice: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar
Me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día. Y les dijo que tengan una fe sana, una fe saludable, no una fe distorsionada y torcida, sino la verdadera fe que le cree a Dios, le da a Dios y le obedece a Dios. ¿Por qué? Porque hay una fe malentendida, que solo es pedir algo para cualquier circunstancia, pero no tiene ninguna acción de obediencia. ¿Y la gracia de Dios nos da? Sí, porque eso es la fe. Pero esa fe puede quedarse distorsionada solamente al acumular, a pedir y a no dar. La fe verdadera tiene una acción. Santiago lo dijo. La fe sin obras es muerta. ¿Y cuál es la obra de la fe? La obediencia a la voz de Dios. Esa fe es la que necesitamos transmitirles a nuestros hijos. Esa fe completa, esa fe que obedece al Señor, que obedece su palabra. Mi segundo punto, generaciones de luz priorizan la voluntad de Dios. Este es un año que tiene marcas, porque Dios nos los ha mostrado. La marca de la restitución, pero también la marca de la reconciliación. Y el Señor no solo nos reconcilió con Dios su Padre, nos reconcilió con nosotros mismos, nos reconcilió con la creación, nos reconcilió con el prójimo. ¿Y sabe qué? Una generación de fe entendida va a estar reconciliada con las Escrituras, con la palabra. La palabra va a ser una guía, va a ser una brújula que nos alumbre, porque la palabra es espíritu y la palabra es vida. Aquí Timoteo también, 2 Timoteo 3:14, Pablo, el apóstol Pablo, un hombre que amaba sinceramente a Dios, a Jesucristo, que fue transformado por la palabra viviente, por el Espíritu vivificante. ¿Cuál era su consejo a su hijo en la fe, Timoteo? ¿Y cuál es el consejo de Dios para nosotros, sus hijos, en esta hora? Pero tú persiste en lo que has aprendido y te has persuadido, sabiendo de quiénes lo has aprendido. ¿De quiénes aprendió? De su abuela y su madre, en su casa. La educación de nuestros hijos no la podemos dejar al azar, a las escuelas, a las universidades, porque ya vemos todo lo que se quiere infiltrar, ya vemos las ideologías que están en boga, lo que quieren activar mismo en este país, esa malla curricular totalmente contraria al amor de Dios, a la verdad de Dios, al propósito de Dios. Y que desde tu niñez has conocido las Sagradas Escrituras. Hoy, la fiesta del amor, estamos celebrando el Día del Niño. ¿Y cuál es el mayor regalo, el mayor legado, la mayor herencia que les podemos dar a nuestros hijos, a los niños, a los prejuveniles, a los jóvenes? La fe en la palabra, la fe en conocer a Cristo Jesús el Señor. Has conocido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por medio de la fe. La salvación es por gracia, pero se recibe por la fe, que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura, por favor diga toda. No podemos menospreciar ninguna parte de las Escrituras. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para la enseñanza, para la reprensión, para la corrección, para la instrucción en justicia,
a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, sea maduro, interior, enteramente capacitado para toda buena obra. Gracias, Narcisita, por las láminas que están muy poderosas. No las puedo ver acá, sí puedo. Y vamos a ver entonces, dependiendo de la revelación que tengamos del Señor Jesucristo, a través del Espíritu Santo, a través de las Escrituras, a través de la palabra, vamos a ver lo que opera. Trae luz, trae un sentido de propósito, de gobierno, para caminar en gozo, en paz, en libertad, en descanso. Eso es lo que hace. Conocemos la realidad de lo que Cristo hizo en la cruz. Porque ¿qué son las Escrituras? El relato inspirado por el Espíritu Santo de la obra de la cruz desde Génesis hasta Apocalipsis. Todo el antiguo pacto es la figura, es la sombra de la obra de la cruz. Entonces, generaciones sin luz ignoran la voluntad de Dios. Mi segundo punto. Y por eso vemos una sociedad light, una sociedad que acepta cualquier cosa. Cualquier ideología la aceptan porque no tienen luz. Porque la luz, el único que la puede dar es Cristo. Él es la luz. Y a los que le creen a Él y se convierten en sus hijos, los hace ministros de luz. Son luz y son sal. Jueces 2:10 vemos la triste realidad de personas sin luz que no ministraron a sus hijos. La realidad del amor y la verdad de Cristo. Porque, ¿cuál es el llamado de Dios a los padres? Fíjese, ¿cuál es la herencia que usted le puede dar a Dios? Herencia de Dios son los hijos. Cosa de estima los frutos del vientre. Estamos celebrando la fiesta del amor para los niños, para los hijos. Y para nosotros también, porque hay un niño en cada corazón. ¿Qué herencia le vamos a dar a nuestros hijos? ¿Qué legado le vamos a dejar? Pueden ser eruditos en todo tipo de conocimiento, pero si no conocen a Cristo, serán unos eruditos, maestros, doctores en la ley de repente, pero infelices, porque el gozo, la paz, el descanso y la felicidad está en conocer a Cristo, en disfrutar su amor, en conocer su gracia, en conocer su verdad que nos hace libres. Fíjese usted que la obra de la cruz ya nos hizo libres, pero ¿será que todos los hijos de Dios disfrutan esa libertad? No, disfrutan aquellos que entendieron y por eso pueden poseer. Porque, vuelvo a repetir, el gran dilema de la humanidad es poseer sin entender. La luz de Cristo es una medida de gobierno que nos hace entender para poseer toda la obra completa de la salvación. Porque cuando el apóstol Pablo dice que en Él somos santos, perfectos y completos, es una realidad que está en nuestro espíritu. Y la luz, cuando la alumbra, la hace trascender a nuestra alma para poder disfrutar esa realidad. Entonces, dice Jueces 2:10, toda aquella generación fue también reunida con sus padres. Después de ellos se levantó otra generación que no conocía al Señor,
ni la obra que Él había hecho por Israel. Amados, el amor de Cristo, la obra de la cruz, nos convoca, nos responsabiliza a transmitir esta verdad, esta salvación tan grande, por la gracia y por la fe a nuestros hijos, a nuestro entorno, a nuestras amistades, a esta sociedad, para que no adolezca. La sociedad está adoleciendo, la sociedad está con dolor. Sufren las consecuencias de una vida sin propósito, sin sentido, por no atender a la voz de Dios. Pero ¿cuál es el amor de Dios? La insistencia, la perseverancia en seguir orando, en seguir ministrando la verdad. Amados, me gozo cuando veo familias con sus hijos. Ahorita un joven hermoso estaba aplaudiendo esta palabra. Qué bien, amado, que puedas recibir, entender esta realidad que hace bien. Y así oramos que se levante una generación de jóvenes, de niños, de prejuveniles, que amen al Señor y que puedan hablarles a otros esta realidad tan grande de su amor. Entonces, mi tercer punto es: bienaventurados los que conocen la voluntad de Dios y la ponen por obra. Porque podemos conocer la voluntad de Dios, pero quedarnos a medias, no poner por obra. Salmo 112 dice: aleluya, bienaventurado. Bienaventurado significa más que feliz. Bienaventurado el hombre que teme al Señor. ¿Quién es el que le teme? Ya hemos venido hablando. No es un miedo a Dios. Es una honra, es un temor reverente, es un respeto para saber que lo que Él dice es una ley, que el universo entero la acepta y se somete. Se va a cumplir. Lo que Él dice se va a cumplir. Entonces la gente sabia, entendida, va a obedecer a su voz y a su palabra. El hombre, bienaventurado el hombre que teme al Señor y en sus mandamientos se deleita en gran manera. En este nuevo pacto, los mandamientos del Señor se han establecido en dos. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda su fuerza. Y a tu prójimo como a ti mismo. Ayer veíamos en el retiro, el que dice que conoce a Dios y no ama, no lo conoce. Porque Dios es amor. Y cuando le conocemos, lo que Él es, dice la Biblia, así mismo somos nosotros. Se va a manifestar. Su descendencia será poderosa en la tierra. Amados, esto es una realidad. La descendencia de quienes confían y le temen al Señor. Poder nos habla de gobierno, nos habla de autoridad. Quienes primero se gobiernan a sí mismos son sabios y pueden ejercer esa autoridad para cambiar ambientes, para ministrar vida y verdad, para que la presencia de Dios pueda manifestarse y traer lo que ya Él entregó: salud integral en todas las áreas. La generación de los rectos será bendita. Ayer veíamos cómo los sociólogos han dado
nombres a las generaciones pasadas y aún a la actual. Generaciones de acuerdo a lo que ven, de acuerdo a la actitud de esa generación, que no es conforme a la voluntad de Dios. Generación X, generación alfa, generación de cristal. ¿Saben qué? No es la voluntad de Dios esos nombres. La voluntad de Dios para todas las generaciones de las familias de la tierra es que sean hijos de Dios, generaciones llamadas generaciones de la bendición. Esa es la voluntad de Dios, generaciones de la bendición. Y esto lo vemos desde el principio, en el libro de Génesis, cuando Dios llamó al hombre. Lo creó a su imagen y a su semejanza y le dijo, los bendijo y les dijo, multiplíquense, llenen la tierra, gobiernen sobre ella. Le enseñó cómo multiplicarse, le enseñó cómo multiplicar su imagen en la tierra. Pero el amor de Dios nos creó con libre albedrío y el hombre decidió no hacerlo. Pero esa mala decisión no anuló la voluntad de Dios y envió a su Hijo Jesucristo. Y Él continuó, Él hizo la obra que Adán no cumplió. Y nos reconcilió con Dios, ¿sabe para qué? Para que sigamos ministrando a las generaciones de la tierra su voluntad, manifestando su imagen, su gracia. Y seguimos con las bienaventuranzas de los que temen al Señor. Bienes y riqueza hay en su casa, su justicia permanece para siempre. Esa justicia que no es por obras, esa justicia que es por una obra, por una sola obra, la obra de la cruz. Al que cree se convierte en justo. Y esa justicia se va activando en su ser y se vuelve un instrumento de justicia. Mi cuarto punto. La misericordia de Dios es una realidad en las generaciones de quienes le temen. Y aquí vamos a ver una historia que el Señor me habló a mi oído. Estaba muy afanada. Tenía que presentar el jueves la palabra a Narcisita para el retiro. Y también la palabra para hoy. Cuando digo algo, lo cumplo. Le dije, en la tarde te envío la palabra. Y era una lucha, no fluía por ningún lado. Nunca me falto a la universidad, jamás. Pero sí me falto cuando hay una prioridad mayor. Hablé con mi docente y le dije, por favor, deme licencia, no voy a poder asistir. Y ella, tranquila, tranquila, no se preocupe. Cumplí, había terminado, a las 7 de la noche terminé la palabra. Y me olvidé de mandarla. Creo que a las 8 por ahí ya la mandé. Y el otro día, así orando, Señor, guíame. Es la fiesta del amor, vamos a hablar para los niños. Y me guió lo que estoy hablando y audiblemente a mi oído me dio un nombre y una historia, que es la que vamos a ver. Nuestro versículo lema para el retiro de ayer era Lucas 1:50. Y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Podemos estar seguros, podemos ver a nuestros hijos que de repente en los procesos de la vida se desviaron. Pero ¿sabe qué? Los que le temen al Señor tienen una fuerte confianza. Su confianza no está en ellos mismos, su confianza está en aquel en quien han creído. Y el Señor hace, no sé cómo la hace, pero los vuelve a Él mismo.
y los vuelve de una forma extraordinaria para cumplir el propósito. Aquí vamos a ver la historia de Ezequías en sus generaciones y la misericordia de Dios con este hombre. Este hombre, este rey, reinó en el reino de Judá y fue un hombre que trajo muchas reformas al pueblo de Israel, al pueblo de Judá en Jerusalén. Restableció el culto en la casa de Dios, limpió la casa de Dios, sacó todos los ídolos, toda la inmundicia que había en la casa de Dios por los antiguos reyes sin luz que adoraban a otros dioses, a otros ídolos. Él hizo cosas muy importantes. Levantó a los sacerdotes y a los levitas, a los encargados de los oficios de las reuniones en el templo. Realizó la Pascua que no se realizaba durante muchos años. ¿Y sabe qué dice? Segunda de Reyes 18:5 de Ezequías. Dice: en Jehová Dios de Israel puso su esperanza, ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Este era Ezequías. Pero ¿qué pasó con su hijo? Estar en Cristo no nos exime de pasar pruebas y de pasar situaciones difíciles, pero nos garantiza que el que le creyó a Dios no se va a quedar avergonzado. Cree en el Señor Jesucristo y tú y tu casa serán salvos. Esa es la garantía de una palabra de alguien que le cree al Señor. Y este hombre trabajó, este hombre se esforzó por traer al pueblo de vuelta a Dios. Pero ¿qué pasó con su hijo? Yo decía, Señor, pero Dios nunca se queda con nada. Él siempre tiene algo debajo de su manga que nos sorprende y nos asombra, porque eso es lo que hace Dios y eso es lo que quiere que sus hijos vivan asombrados de Él. No menosprecien ni lo pequeño ni lo grande de Él. Que todo nos asombre, que todo nos remueva, que haya una remoción en nuestro ser. Este es el tiempo en que el Señor está hablando a su iglesia en toda la tierra, de volver el corazón al temor de Dios, a la obediencia a su voz, a su voluntad y a su palabra. ¿Qué pasó con el hijo del rey Ezequías? Dice que Manasés comenzó a reinar y este hombre hizo lo malo, lo que desagrada a los ojos de Dios, hizo cosas horribles, peores que las que habían hecho los pueblos paganos a los cuales Dios destruyó cuando ellos salieron de Egipto. Quemaba a sus hijos en sacrificio a otros dioses. ¿Se imagina esa crueldad? Pero lastimosamente, ese es el resultado de mentes sin luz, de la gente que no conoce a Dios. El corazón se le endurece y pueden hacer esas barbaridades. Metió en el templo de Dios una imagen fundida. Hizo desviar el corazón del pueblo de Israel a otros dioses que él adoraba. Dice que adoraba a todo el ejército del cielo, a los astros, los horóscopos. Si los horóscopos no son de recién, esto es, Satanás siempre ha trabajado para desviar el corazón del hombre de Dios. Pero Dios, ahí está nuestra confianza. Podemos ver lo que sea, pero Dios. Cuando Dios permite pruebas en nuestras vidas, tienen un propósito de amor, tienen un gran propósito. Es el amor de Dios. Cuando usted esté siendo probado, no pregunte por qué. Eso es inmadurez. Pregunte para qué.
¿Cuál es el propósito de esto, Padre? ¿Y sabe qué? El propósito es preservarte la vida, volviendo a Él. El que está en Él está cubierto, está protegido, está guardado. ¿Y sabe qué? Y todas sus generaciones juntamente con Él, porque esa es la promesa. Entonces veamos lo que hizo Dios. Manasés descarrió a los habitantes de Judá y de Jerusalén, de modo que se condujeron peor que las naciones que el Señor destruyó al paso de los israelitas. El Señor le habló a Manasés y a su pueblo, pero no le hicieron caso. Amados, prestemos atención. Cuando Dios te habla, es su misericordia. Pero si persistes en tu error, lo que está oculto va a salir a la luz. Si persistimos en el error, lo oculto va a salir a la luz. Oigamos, escuchemos la voz de Dios. Porque Dios es misericordioso, tierno y compasivo. No desprecia un corazón que se humilla delante de Él. Eso lo entendió David cuando pecó y su pecado se descubrió. Y dijo, tú no desprecias un corazón contrito y humillado. No quieres sacrificios que yo te daría. Lo que a ti te agrada es un corazón humilde, que reconozca que falló. Oiga, todos fallamos. A ver, levante la mano. El que no falla. Había una canción antigua, que levante la mano. El que no sufrió por amor. Yo decía, Señor, las dos. Hacía ejercicio para tener hambre y para comer, porque era tal la angustia de mi ser. Y esa canción en el gimnasio era en mi oído. Pero volviendo al tema, que levante la mano. El que no falló. Todos fallamos. Pero la cuestión es volver el corazón a Dios. ¿Y qué hizo Dios? ¿Qué hace Dios? Mire el amor de Dios para Manasés. No quiero taparles la visión. No le hicieron caso. Por eso el Señor envió contra ellos a los jefes del ejército del rey de Asiria, los cuales capturaron a Manasés y lo llevaron a Babilonia, sujeto con garfios y cadenas de bronce. Estando en tal aflicción, imploró al Señor, Dios de sus antepasados. Dios es un Dios de generaciones. Este es de la genealogía del rey David, de la tribu de Judá. Y se humilló profundamente ante él. Oró al Señor y él escuchó sus súplicas y le permitió regresar a Jerusalén y volver a reinar. Amados, es que me impresiona la gracia, la misericordia de Dios ante un ser tan feo como Manasés, que desvió el corazón del pueblo, que hizo cosas tan horribles con sus propios hijos. Miren la gracia de Dios, miren la misericordia de Dios. Ese es nuestro Padre. ¿Cómo vamos a tener miedo de Él? Tengamos temor reverente de Él para obedecer su voluntad y volver a Él cuando nos desmarcamos. Así Manasés reconoció que solo el Señor es Dios. Esto es lo que hace la gracia. Nos hace reconocer que Él es Dios. Porque nadie... ¿Cuánta gente está dispuesta a perdonar cosas tan feas? Somos bien resistentes a justicieros, justicia propia. Amados, hizo cosas extraordinarias después. No lo noté por tiempo. Mayolita me ha marcado la hora. 12 tengo que terminar.
Amados, ¿sabe qué hizo? Restauró la casa del Señor, quitó los ídolos de dentro de la casa. Habló al pueblo, le ministró al pueblo que se arrepienta, que vuelvan al Señor. Pero, amado, estamos hablando de generaciones. ¿Sabe cuál fue la gran obra, la mayor obra que hizo, que el Señor me la mostró, me la dio a mi oído? Su hijo Amón, cuando él murió, comenzó a reinar. Pero este muchacho, este joven, había sido permeado por la mala actitud y mal ejemplo de su padre. Y se endureció su corazón. Y solamente reinó 2 años. Y reinó en lugar su hijo Josías, como estamos hablando de niños, de 8 años. Pero ¿cuál fue la obra mayor de Manasés? Ministró a su nieto, le habló a su nieto, le habló la verdad a su nieto, le habló del amor de Dios, le habló de cómo él había sido restaurado y vuelto a reinar, vuelto a gobernar. Le ministró, le enseñó que solo Dios es Dios. Y cuando Amón, el hijo de Manasés, murió, el pueblo, guiado por el Espíritu, los sacerdotes que habían sido restaurados por Manasés, levantaron a Josías como el rey de Judá. De 8 años era Josías, dice, cuando comenzó a reinar. 31 años reinó en Judá e hizo lo que le agrada a Dios. Y vamos a ver Segunda de Crónicas 34:3. A los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David, su padre. ¿Qué es lo que sucede en la presencia de Dios? Cosas extraordinarias. Y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Dio orden al sacerdote Hilcías para reparar y limpiar el templo. Y haciendo este sacerdote ese trabajo, ¿sabe con qué se encontró? Con la palabra de Dios. Y cuando le dijeron al rey Josías, hemos encontrado el libro con la palabra de Dios, y leyeron el libro a los oídos del rey Josías, ¿sabe qué pasó? Vino tal convicción y arrepentimiento que rasgó sus vestidos. Rasgó sus vestidos y mandó a sus sacerdotes a consultar a una profeta. ¿Y qué fue lo que le dijo la profeta? Por cuanto oíste las palabras del libro y se enterneció tu corazón y te humillaste delante de la presencia de Dios, fueron oídos tus palabras. Oiga, ¿qué hace la presencia de Dios? Te lleva siempre a la palabra. Amados, cuando hay reforma, la reforma siempre nos va a volver a la palabra. La reforma siempre nos va a volver a reconciliarnos con la palabra. Y eso pasó con Josías. Se enterneció su corazón, se humilló en la presencia del Señor. La exposición de tus palabras alumbra, dice el Salmo 119, 130, y hace entender. Pero algo más pasa cuando estamos expuestos en comunión con la presencia de Dios. Nuestra vida sufre procesos gloriosos. Ayer hablábamos de la vara de Aarón que reverdeció. Moisés había pedido a las 12 tribus de Israel que pongan una vara en la presencia de Dios. Y la vara que reverdezca era que Dios había elegido para llevar los oficios de las reuniones del Señor. Y dice que
La vara fue expuesta a la presencia de Dios y en una noche esa vara era un palo seco. Se convirtió en una rama viva y reverdeció, floreció, dio renuevos y dio fruto. Y uno puede decir, porque a uno se le viene eso, ¿qué dirían las otras 11 tribus? Moisés, como era su hermano Aarón, era la vara de Aarón, era su hermano, nos ha podido hacer fraude. Se sacó la vara en la noche y puso otra vara. Pero ¿saben qué? No podían hacer ningún fraude, porque ese era un milagro extraordinario. Ninguna vara natural de almendras podía tener los 4 procesos juntos. Ninguna vara natural podía tener todo completo en un mismo tiempo. Reverdecer, florecer, renuevos y frutos. Amados, esa es la vida que Dios te ha entregado, una vida completa. Nosotros somos santos, perfectos y completos en Él, pero esa vida puede estar encapsulada si no pasamos tiempo con el Señor, si no tenemos comunión con Él, si no nos exponemos a su palabra. Esa vida, el potencial de esa vida, Zoe, poderosísima, puede estar encapsulado y seguimos viviendo como la canción de Frank Sinatra. A mi manera. Esta vida es muy poderosa la que tú tienes adentro. Cuando entendemos, vamos a priorizar. Hice también una pregunta ayer. ¿Qué es lo más importante para tu vida? Y la contestamos con otra pregunta. ¿En qué inviertes tu tiempo? Eso nos muestra objetivamente la respuesta. A lo que tú más le dedicas tiempo, eso es lo que más te importa en tu vida. Si es Cristo, si es conocerlo a Él, le vas a dedicar. ¿Y qué hago con el trabajo? ¿Y qué hago con esto? Cuando le dedicamos el primer tiempo al Señor, tu tiempo se redime y puedes lograr todo. Entonces estamos terminando. La profetisa le dijo, por cuanto se enterneció tu corazón y te humillaste en la presencia de Dios. Todo esto va a venir, pero no en tus días. Pero, ¿cuál es la responsabilidad de alguien que entendió? Va a preservar a esa generación para que no pase eso en sus días. Y mire lo que hizo Josías. Vamos a la penúltima lámina. Después de esa, la penúltima. Mire la responsabilidad cuando se nos hace la luz. No vamos a permitir que la próxima generación pase lo que hemos pasado. Pase lo que le pasó a su padre. Nosotros, amados, podemos criar hijos, edificar hijos, educar hijos, para que vivan unas vidas simples, siendo doctores, siendo excelentes médicos, abogados. O podemos educar hijos para que sean excelentes médicos, abogados, pero que gobiernen, que sean poderosos en la tierra, que tengan gobierno en sus vidas. ¿Y ese gobierno con qué tiene que ver? Con influenciar a la otra generación con la verdad, con la fe, con la obediencia a Dios. Mire lo que hizo Josías. Me tocó mucho. Es largo por eso, pero lo puse. Entonces el rey mandó convocar a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén, acompañado de toda la gente de Judá, de los habitantes de Jerusalén, de los sacerdotes, de los profetas y, en fin, de la nación entera. Yo profetizo que nuestros hijos
van a ser influencia de bendición a la nación entera y a otras naciones. Si lo cree, desde el más pequeño hasta el más grande, el rey subió al templo del Señor y en presencia de ellos leyó todo lo que está escrito en el libro del pacto que fue hallado en el templo del Señor. Después se puso en pie junto a la columna y en presencia del Señor renovó el pacto. Se comprometió a seguir al Señor y a cumplir de todo corazón y con todo el alma sus mandamientos, sus preceptos, sus decretos, reafirmando así las palabras del pacto que están escritas en ese libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Ahora nosotros estamos en un nuevo pacto, en el pacto del Espíritu, en el nuevo pacto de la gracia y del amor de Dios. Aquí, en esta mañana, hay gente muy importante porque han entendido que son hijos de Dios, que tienen la vida de Dios interiormente en su corazón, que tienen esa vida completa, que reverdece, que florece, que se renueva su mente con la verdad y que da fruto maduro. ¿Cuántas veces las circunstancias de la vida nos estrangulan para seguir creyendo, para seguir soñando? Este es el tiempo de entender la libertad que nos ha dado Cristo. Puede ser que por afuera parezca que todo está trabado, pero la libertad comienza adentro, es la libertad del Espíritu adentro de nosotros mismos. Esa libertad con la cual Él nos hizo libres está en nosotros. ¿Sabe qué? Para volver a soñar y que esos sueños se hagan realidad. ¿Por qué, amados? Porque los esclavos no sueñan. Los esclavos interiormente no sueñan. Están trabados, están solamente pensando en el problema, en cómo solucionar la situación. Y por eso dice el Salmo 126, cuando Dios haga volver la cautividad de sus hijos, entonces seremos como los que sueñan. Entonces se llenará nuestra boca de risa y nuestra lengua de alabanza. Y esto es lo que quiere Dios. ¿Cuál es el problema que está oprimiendo tu mente y tu corazón? Que está bloqueando, que está quitándote el tiempo. En Cristo ya está dado, ya está hecho. Y la última lámina que tenemos para orar. Qué feliz es el que teme al Señor. Yo preguntaba, ¿será que estos felices que temen al Señor no tienen problemas? Al contrario, tienen problemas, pero entendieron que la felicidad no se encuentra en las cosas que uno posee. La felicidad no se encuentra cuando todo es un mar de, no sé cómo se dice, de leche, de rosa, ¿no? Sí. Taza de leche. No, la felicidad está dentro cuando hemos entendido que somos amados, que somos hijos, que Dios tiene un plan y un propósito y lo que estás pasando también tiene un propósito. ¿Sabe para qué? Para gobernar. Pasamos situaciones muy duras y difíciles, pero hay un propósito. Así que no te desanimes, no te entristezca tu corazón, porque en el mundo habrá aflicción, pero confiad, dijo Jesús, yo he vencido al mundo. Y si Él lo dijo, somos más que vencedores en Él, ¿no? Entonces, todo el que sigue sus caminos, feliz el que teme al Señor y todo el que sigue sus caminos. ¿Y cuál es el único camino a seguir? Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Qué feliz y próspero serás
Tu esposa será como una vid fructífera, floreciente en el hogar. Oiga, qué bueno es tener una esposa sonriente, ¿o no? Qué grave es una esposa con jeta, ¿no? Pero mucho tiene que ver la jeta de la esposa con lo que hace también el varón, el hombre. Amados, Dios ha llamado a los varones a amar a sus mujeres, a tratarlas como a vaso más frágil, a serle fiel, a amarlas como Cristo nos amó, a sustentarlas y a cuidarlas como Cristo nos cuida. A ver, que diga alguien que no es cuidado por Cristo. No puede decirlo, porque si cree en Él es cuidado, es protegido y es amado. Entonces, va a tener una esposa alegre, sonriente, no una esposa gotera. ¿Quién conoce las esposas goteras? Dice, como gotera continua es la mujer rencillosa. No para. No tenemos que ser así, mujeres. Tenemos que ser sabias. La puerta de la entrada de la paz a una casa es una mujer sabia que la edifica. Tus hijos serán como vigorosos retoños de olivo alrededor de tu mesa. Me tocó esto alrededor de tu mesa, es porque hay comunión en el hogar. No están con el síndrome de las cabezas agachadas. El otro día estaba en un restaurante y miré así, estábamos con Tania y miramos, estaba un padre con sus 2 hijos. El hijo mayor con su celular y el padre igual. Y el chiquito tratando de llamar la atención del padre, el padre cero. Amados, que ese síndrome no toque a la iglesia, que le demos prioridad a la comunión con nuestros hijos, a hablarles, a mirarlos, a atenderlos, a respetarlos. Son la imagen de Dios, merecen respeto cuando nos estén hablando, cuando nos quieran decir algo. Esa es la bendición del Señor para los que le temen.